Bueno, hermanos, buenas tardes. Vamos a continuar con esta segunda parte de la reunión, como estaba preparado en el programa. Así que damos gracias al Señor también, como ya se dijo, ¿no?, por poder participar de esta jornada. En lo personal también compartíamos allá en la iglesia cómo fue de bendición cuando uno era chico, ¿no?, que se hacían también con frecuencia, y realmente son esas experiencias, como hoy se decía, que nos van marcando en el corazón y en las que el Señor nos va hablando, nos va llamando. Que así sea también a los que quizá por primera vez escuchan estas cosas, y también, como compartía el hermano hoy, a los que tenemos que seguir siendo renovados, ¿no?, en este compromiso espiritual, en este pacto con el Señor. Bien, permaneciendo así de pie, vamos a orar. Padre nuestro y Dios nuestro que estás en los cielos, te bendecimos, te alabamos, Padre, y te damos las gracias por Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, por tu Hijo amado que nos abrió este camino nuevo y vivo, por el velo, por su carne, para que podamos, Señor, llegar delante de ti con toda confianza, purificados, Señor, nuestros corazones, lavados por su sangre. Que así sea también ahora, de toda cosa que pudiera impedirnos, Señor, de toda inmundicia de carne y de espíritu. Y te agradecemos, Padre, por poder estar reunidos en tu nombre, en tu presencia en esta tarde. Gracias también por los hermanos que han abierto aquí las puertas de la iglesia para poder recibirnos. Tú los bendigas la iglesia acá, Señor, como también a cada una de aquellas que, como se recordaba hoy, tú has levantado para dar testimonio del nombre de nuestro Señor Jesucristo y para la gloria tuya. Te agradecemos, Señor, lo que hemos oído ya, Señor, como dice tu palabra, no buscando oír alguna cosa nueva o decir alguna cosa nueva, sino lo que está reservado desde antiguo. Señor, te agradecemos que en tu buena voluntad has revelado a nosotros estas cosas preciosas, estos misterios de Cristo, que nos hagas dignos, Señor, que nos limpies, que apreciemos, amemos estas cosas, Señor, que son nuestra vida y en las cuales tú, Señor, nos has dado vida eterna también. A ti nos encomendamos ahora, presídenos en esta segunda parte de la reunión, guardándonos en todo, librándonos también de toda obra del diablo, y que tu gracia, Señor, tu Espíritu también dirija y use en todos los hermanos que también tú ya has dispuesto para traer tu palabra en esta tarde. Señor, tú nos bendigas, te rogamos, nos presentamos a ti, que recibas también, como cantábamos, el sacrificio, la ofrenda espiritual de nuestros corazones, que sea contrito y humillado delante de ti. Te lo agradecemos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bien, pueden tomar asiento y podemos compartir ahora entonces la lectura que se va a considerar a continuación en la carta a los Hebreos, capítulo número 10. Hebreos, capítulo 10, bajo el subtema El Éxodo de Jesucristo. Hebreos 10, los versículos 5 al 10. Podemos hacer como hicimos antes, leerlo de forma alternada. Comienzo yo con el versículo 5 y siguen ustedes juntos con el 6 y así hasta el 10. Dice: por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y presente no quisiste, mas me apropiaste cuerpo. Entonces dije: heme aquí, en la cabecera del libro está escrito de mí, para que haga, oh Dios, tu voluntad. Diciendo afirma: sacrificio y presente y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Entonces dijo: heme aquí, para que haga, oh Dios, tu voluntad. Quita lo primero para establecer lo postrero. En la cual voluntad somos santificados por la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una sola vez. Hasta acá entonces la lectura bíblica. Señor nos bendiga, como orábamos también desde el principio de esta reunión. Y vamos a darle lugar a nuestro hermano Francisco Burtubay
pastor de la iglesia en Necochea, que va a compartir este tema con nosotros. Bien, hermanos, una alegría en lo personal de poder compartir estas jornadas especiales, ¿no? No cualquiera cumple 90 años, ¿no? Como están cumpliendo también nuestras iglesias, recordando esta salida, este éxodo, del cual ya también los hermanos, a través de la palabra, nos han brindado. Es también un festejo especial y justamente la palabra de Dios misma nos invita a celebrar y a celebrar de esta manera, bíblicamente. Yo estaba recordando en estos días que también hace poquito, la mayoría de ustedes saben, el 31 de octubre se celebró el Día de las Iglesias Cristianas Evangélicas aquí en Argentina. Sabemos que se aprobó una ley en abril del 2024 que estableció, el gobierno estableció como ley la propuesta de muchas iglesias cristianas evangélicas que están afiliadas a ACIEDA, Alianza Cristiana de las Iglesias Evangélicas, aquí en Argentina. Y esta ley justamente reconoce la importancia de las iglesias evangélicas en la vida social, en la vida espiritual, reconoce y fomenta el diálogo interreligioso y la diversidad religiosa, dentro del cual está justamente esta asociación, esta alianza que sabemos también está con los lazos muy firmes en la política, en el gobierno, tomando también en el gobierno lugares preeminentes, y se recuerda justamente el 31 de octubre, este día, porque hubo una salida. ¿Se acuerdan la salida que hubo en el año 1507? Me parece que fue de 1517, muy bien, de Lutero, cuando comenzó a establecer las diferencias religiosas a través de la palabra de Dios. De ahí comienza toda una etapa, un éxodo, pero que lamentablemente, como podemos ver ahora no solo en nuestro país, sino en el mundo, este éxodo terminó producto justamente de lo que desea Satanás para los creyentes y para las iglesias cristianas, de introducirlas dentro del mundo para que de esta manera no se pueda retener la palabra fiel, y para que de esta manera también muchas almas con una Biblia abajo del brazo vayan al infierno. En Argentina, hoy decían los hermanos, ¿no? Somos 20 iglesias las que conforman este testimonio, Filadelfia. Bueno, en Argentina hay más de 25.000 iglesias evangélicas. Miren ustedes, más de 7 millones de evangélicos, un 15, esto va incrementándose año tras año, ¿no? Por eso el gobierno está tratando de acaparar a los evangélicos, ¿no? Porque sabe que allí tiene una gran cantidad de votos. Más de 7 millones de
evangélicos, creyentes, que se denominan creyentes, ¿no? Hay que ver si realmente es un creyente, un cristiano evangélico. Bueno, justamente yo puse acá, ¿no? Nosotros hoy, si no fuera por el Éxodo que hace 90 años y que por la gracia del Señor recordamos, estaríamos allí. Quizás yo estaría allí, celebrando el 31 de octubre, el Día de las Iglesias Evangélicas, unido con la denominación, con las prácticas mundanas, unido también con Biblias que han sido trastornadas por la intervención del hombre y unido también a esos festejos tan fuera de orden, festejos con fiestas, festejos con bailes, festejos donde desde un púlpito lo menos que se habla es de la bendita palabra de Dios, de la palabra fiel. Y por eso decía, esto nos tiene que llevar a recordar y esto nos tiene que llevar también a decir cómo no tengo que celebrar, cómo no tenemos que celebrar nuestras iglesias, este precioso evento, este precioso recuerdo, este precioso acontecimiento. Como decía el salmista y que todos también nosotros conocemos, haré yo memoria, traeré a la memoria los años de la diestra del Altísimo. Haré memoria de las maravillas hace 90 años. Acordaréme de las obras de Dios y meditaré. Siempre es bueno, como se decía hoy a la mañana, meditar, no olvidar. Como dice el salmista, no olvides. ¿Qué no tengo que olvidar? No olvides ninguno de sus beneficios. Esto que nosotros legamos, que nosotros adquirimos por la fidelidad de nuestros mayores, nunca lo debemos olvidar. Y esta es una manera de recordar a través de la bendita palabra de Dios ese éxodo precioso para dar gracias a Dios, pero también para recapacitar y ver si es que estoy justamente en ese éxodo, en esa salida que comenzó, pero que como todo éxodo no solo tiene una salida, sino que un éxodo también tiene un transitar. El transitar en el desierto del pueblo de Israel, el transitar del creyente en el mundo y así también el de Abraham cuando salió sin saber a dónde iba, con un destino. El éxodo tiene una salida, tiene un andar y tiene un destino. Como tuvo el salir de Abraham y el salir también de Moisés y todo su pueblo. Bien, y como lo tiene también la Iglesia. Bien, lo dice el capítulo 11 del libro de Hebreos, que Abraham y el pueblo y todos los hombres de fe salieron sin saber a dónde iba, a la Canaán celestial, salieron a la tierra prometida, pero esperaban otra tierra, cuyo artífice y hacedor es el Señor
Jesucristo. Ese es el destino del Éxodo y esa es la mirada que el creyente en el Éxodo de este mundo, mientras vamos transitando en este mundo, debemos poner. Porque si el Señor viene hoy, llegamos a esa tierra prometida. Y si no viene hoy, quiere el Señor también, así como quiso en su pueblo, y que lamentablemente no muchos de ellos, por olvidar, por no recordar, por menospreciar la salida, cayeron en el desierto. Pablo decía a los hebreos, y hoy el Señor nos dice a cada uno de nosotros que tenemos que justamente tener cuidado y ver ese ejemplo de incredulidad, que no se contagie en mi vida y por lo tanto en la iglesia, porque si se contagia en mi vida, afecto a la iglesia local. Y justamente ese contagio trae lo que dice la palabra de Dios. Por causa de la incredulidad no llegaron a la tierra prometida, sino que cayeron en el desierto. Podemos ver tristemente cuántos de nuestros hermanos queridos que hemos conocido y que quizás se acoplaron a este testimonio, a este andar en el desierto. La salida, ya la mayoría o todos los hermanos ya están en la presencia del Señor, después nos acoplamos muchos, pero muchos de esos que se acoplaron, hoy no los tenemos. ¿Qué pasó? Cayeron en el desierto por causa de la incredulidad. Por más que esté en cualquiera de estas 25.000 iglesias que andan dando vuelta y que muchas de ellas, lamentablemente, no predican la palabra de Dios. Están en un ecumenismo, están unidas a otras iglesias, unidas al catolicismo y también andando, coqueteando con el mundo. Por eso decimos, y decía, qué privilegio precioso, cómo no dar gracias al Señor, cómo no decir, bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Hoy me toca, ¿no es cierto?, brevemente recordar un éxodo especial que justamente tiene, ¿no es cierto?, una enseñanza muy grande para cada una de nuestras vidas y también explica el éxodo en una forma muy clara, muy evidente, muy sencilla, el éxodo del Nuevo Testamento. Y cómo no explicarlo y cómo dejar de lado justamente lo que dejan tantas iglesias evangélicas como la Odisea, Cristo afuera. Justamente yo recordaba ese texto tan conocido, el profeta Isaías, proféticamente, Dios dijo, ¿a quién enviaré? Y ahí está la respuesta del Hijo, yo iré. Llegado el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo para que redimiese, justamente para que rescatase. ¡Qué precioso! Ese es un éxodo, el éxodo del Señor Jesús, apartándose del Padre, aunque siempre apartándose del cielo, ¿no? Porque del Padre y del Espíritu siempre estuvo unido.
en ningún momento se apartó, salvo allí cuando tuvo que tomar la copa de mis pecados y los pecados de cada uno de nosotros, cuando el Señor dijo: pasa de mí este vaso, no como yo quiero, sino como tú quieres. Ahí hubo un apartamiento del Señor con su Padre por medio del pecado que cargó en Él de todos nosotros. Pero el Señor, decíamos, se apartó del cielo y vino. Qué precioso. Todo Éxodo tiene un objetivo. Decíamos, el objetivo del Éxodo del pueblo de Israel tenía un objetivo: llegar a la tierra prometida. Por sobre todas las cosas, llegar a esa ciudad con fundamentos, que nos habla tan preciosamente el capítulo 21 del libro de Apocalipsis, cuando Juan, en la isla de Patmos, a través de la visión preciosa que tiene por parte de Dios y del Espíritu Santo, ve esa Jerusalén celestial, ve esa ciudad, ve ese destino del pueblo de Dios, que es la iglesia final, luego de transitar en el desierto, en este mundo de esta vida, donde no habrá más llanto, donde no habrá más dolor, donde no habrá más lágrimas, donde estará por sobre todas las cosas la justicia de nuestro Dios. Pero mientras tanto, por eso decíamos, todo Éxodo tiene un propósito. El propósito del Éxodo del pueblo de Israel era la tierra prometida, pero por sobre todas las cosas era formar un pueblo que pudiese servir a Dios por sobre todas las cosas, que pudiese amarlo. Hoy se hablaba del amor. Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón. Y se tenía que en ese desierto formar. Se tenía que ver el pueblo las maravillas de Dios, y justamente tenía que, a través de esa formación, poder gozar de esa tierra que fluía leche y miel. Señor, como decíamos, en ese éxodo, desde el cielo hasta aquí, vino con un propósito, salió con un propósito, con el propósito de redimirnos, con el propósito de rescatarnos, con el propósito de sacarnos del hoyo del pecado. Cada uno de los que estamos aquí puede recordar ese rescate, puede recordar esa salida del mundo, esa salida de la condenación eterna, al cual nos tenía sujeto el príncipe de este mundo, Satanás, que ahora trata de volvernos, aún a través de la religión, a ese mundo perdido, ese mundo que no se va a arreglar porque los evangélicos vayan a tomar los principales lugares, al contrario, eso lo haremos en el milenio. El creyente no debe participar de ningún gobierno, no debe participar de política, lo sabemos perfectamente. El Señor vino a rescatar, a darme la vida eterna, a hacerme un hijo, una hija de Dios. Repito, cada uno de ustedes hoy podrá, y yo puedo contar mi experiencia cuando fui sacado, cuando comencé ese éxodo, es decir, salí del mundo para vivir otra vida, para seguir a Jesús. Y justamente eso lo hizo el Señor Jesucristo. Pero qué grande
es el amor de Dios. Qué grande es el amor de Cristo, ¿no? Cuando dice el apóstol Pablo que es tan inmenso que no lo puedo llegar a contemplar, que no lo puedo llegar, mi mente finita no puede llegar a percibir el amor de Cristo, que es tan alto, tan ancho, tan bajo como cantan los chicos, que no se puede entender, porque no solo me rescató, no solo me sacó de la condenación eterna del mundo, del pecado, sino que también me introdujo, como nosotros sabemos, a cada uno de ustedes. Nos introdujo nada más y nada menos que en el cuerpo de Cristo, que justamente es la Iglesia. Qué preciosa bendición. Y por eso el título, Iglesia Cristiana Evangélica. Eso es lo que hizo el Señor, lo sabemos perfectamente, cuando de su costado salió agua y sangre, cuando no se le quebraron las piernas, sino que el soldado, ya sabiendo Dios lo que iba a pasar y siguiendo la guía también de lo que Dios deseaba, de ese costado perforado salió agua y sangre, y allí se formó la Iglesia. Allí también nos introdujo a cada uno de nosotros. Por eso el Señor dijo, ¿no? Yo edificaré mi iglesia. Las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Iglesia. ¿Qué quiere decir iglesia? Todos lo sabemos, ¿no? Apartados. Apartados. Esto es lo que nuestros hermanos tenían en su mente y en su corazón. El apartarse. Iglesia, como dice la síntesis, cristiana, evangélica. ¿Por qué? Ya el título, ¿no? Sus hermanos lucharon, sabemos, aún con aquellos bautistas que vinieron armando y le dijeron, le damos tanto, le ponemos una audición, hacemos esto, le damos dinero, le pagamos. No. Pero si le pone simplemente, entre comillas, bautista, no, porque tiene un significado muy sencillo, pero a la vez profundo. Iglesia, apartados, cristiana, de Cristo, pero no cualquier Cristo, porque hay muchos Cristos. Hoy, muchas iglesias evangélicas, predican el Cristo que tiene a su padre José. No reconocen la engendración por medio del Espíritu Santo. Esa no es una iglesia evangélica. Esa es una de las tantas iglesias que el 31 pasado festejaban. Iglesia cristiana, de Cristo, pero no de cualquier Cristo, evangélica. El Cristo de los evangelios, de San Mateo, de San Marcos, de San Lucas, de San Juan. Tan preciosa enseñanza que nos muestran los evangelios de lo que justamente aquel que inició el éxodo desde el cielo por amor a mí y por amor a cada uno de nosotros, también pudo vivir. Y por eso decíamos, ¿no? Qué bueno que es recordar. Y justamente también pensaba, ¿no? A partir de ese momento, por eso el éxodo no solamente se recuerda, ¿no es cierto?, desde hace 90 años. El éxodo del creyente comienza en el momento en que cree en Cristo como su Salvador personal y se va perfeccionando. Ya ahí pasamos a formar parte del cuerpo universal de Cristo, que es la iglesia. Después pasan las congregaciones, pasamos a una iglesia, nos bautizamos, pasamos a formar parte de la iglesia local.
Y por eso decimos, esa iglesia que Cristo ganó con su sangre, tiene también, y Cristo, yo pensaba, qué preciosa bendición tuvo la familia de Abraham, ¿no? Porque tenía un guía que, como decíamos, ¿no? Y como dice la palabra de Dios, si uno lee la vida de Abraham es preciosa, ¿no? La fe de Abraham es preciosa. Y ahí llevaba, ¿no es cierto?, a su familia, con sus pecados, por supuesto, con sus luchas, pero qué fe preciosa, ¿no? Llevó a su familia, su esposa, su hijo, y aún estuvo a punto de dar a su hijo por la fe, ¿no es cierto?, para el Señor. Qué precioso líder para su familia. Qué precioso líder Moisés. Cuando uno recuerda todo el trayecto de ese éxodo que comenzó con la salida de Egipto y que después duró 40 años, y lo ve a Moisés, que tuvo que estar 40 años allá en el desierto para aprender, especialmente el carácter, aquello que tenemos que aprender todos los creyentes, carácter sumiso, el hombre más manso de la tierra, que había matado a un egipcio. Cómo transforma Cristo nuestro corazón, nuestra vida, cuando en este éxodo la ponemos a sus pies, nos entregamos a Él. Y así fue Moisés, pero tuvo, ¿no es cierto?, muchas imperfecciones este líder, y por eso también, por un arrebato, qué tremendo los arrebatos, ¿no? Cuánto debemos cuidarnos porque está nuestra carne. No pudo entrar a la tierra prometida, pero la palabra de Dios dice, tenemos un pontífice que no es como los otros sacerdotes, que no solo tienen que entregar sacrificio por el pueblo, sino también tienen que entregar sacrificio ¿por qué? Por ellos. Tenemos un sacerdote perfecto. Tenemos un líder, tenemos un guía. Nunca debemos olvidar nuestras iglesias, los creyentes, en mi vida personal. Nunca debo olvidar que este Jesús que salió del cielo, que me rescató, que me incorporó al cuerpo de Cristo, que es la iglesia, que me apartó, en este transitar del desierto, que quizás sean más o menos de 40 años, no sabemos si el Señor viene hoy. La expectativa tiene que estar justamente como estaba en estos líderes. Y tenemos que también decir, como decía el apóstol, he aquí, recordar, esto nos debe llevar a recordar lo que el Señor dijo en el último capítulo de Apocalipsis. He aquí, yo vengo presto, el Espíritu y la esposa, la iglesia, apartada, dice, ven. La mirada de Abraham estaba puesta en la ciudad con fundamentos, no en la Canaán, no en Israel, en la ciudad con fundamentos. Y la saludaban, pensando en que pronto ellos podrían estar. Esa debe ser también nuestra actitud diaria, de todos los días. Esa debe ser también nuestra experiencia. Cuando tanto nos aferramos en este mundo a las cosas de aquí abajo, cuando dejamos tan poco lugar a la obra del Señor, esa debe ser mi esperanza. Ese debe ser mi objetivo en este andar, en este éxodo, en este caminar, para que no caiga justamente en el desierto, sabiendo, decía, que tenemos un guía perfecto, mucho más precioso que Abraham, mucho más precioso que Moisés. Tenemos al guía que no se equivoca, aquel que dijo, mis ovejas oyen
mi voz y me sigue. Estoy realmente, sí, qué precioso amor, qué preciosa bendición. Estamos realmente, individualmente y como iglesias de la comunión, siguiendo a nuestro pastor. Por eso viene a la memoria ese salmo que conocemos justamente y que los chicos conocen de memoria. ¿Quién no se acuerda de aquello que también muestra si realmente en este transitar, en este éxodo hacia la patria celestial, el guía es justamente el Señor y no un hombre o una mujer o cualquier otra persona que podamos tener, que por supuesto debemos consultar a los pastores, a los instructores, pero la iglesia la debe conducir mi vida, porque si mi vida no la guía el Señor, mucho menos va a guiar la vida de la iglesia, porque yo soy miembro del cuerpo de la iglesia. Jehová es mi pastor. Ahí está el guía, precioso. Nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará yacer. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Y ahí está. ¿Qué es lo que hizo con estos hermanos preciosos que recordamos, ¿no? Con los mismos pecados que nosotros, pero que pusieron como líder y sus ojos se centraron en Cristo como pastor, y por eso nada le faltó. Por eso fueron guiados a delicados pastos. Por eso, a pesar de que muchas veces su alma desfallecía, ese guía la confortó, guió por sendas de justicia, las cuales hoy podemos recordar y que el Señor desea que sigamos transitando por amor de su nombre. Y quiera el Señor que se cumpla justamente lo que este líder precioso, que es Cristo, de mi vida, que debe ser de la vida de la iglesia, en este valle de sombra y de muerte que es este mundo, pueda hacer que se cumpla lo que dice el versículo 6. Ciertamente, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Queremos que el bien de este guía, de este buen pastor, que su vida dio por sus ovejas que somos nosotros, se manifieste en mi vida, se manifieste en la vida de la iglesia. Queremos que la misericordia me siga todos los días de mi vida. Bueno, para eso queremos morar en estas moradas preciosas, ¿no es cierto?, que no es solo esta casa, sino que es también aquella casa que cuando los discípulos estaban tristes porque el Señor iba a hacer ese otro éxodo de la tierra, se iba a apartar de la tierra para volver a su Padre Celestial. El Señor dijo, no os entristezcáis, ni tengáis miedo. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os aparejare el lugar, vendré otra vez. Estamos esperando eso, los creyentes. Estamos esperando el nuevo éxodo del Señor Jesús a la tierra, que no la va a tocar, porque va a ser en el aire, ¿no? Cuando los muertos en Cristo resuciten y cuando nosotros los creyentes seremos arrebatados. Ese es el destino final. Y justamente por eso, mientras decimos, estamos esperando que se cumpla ese precioso propósito que tiene el Señor para con la iglesia, que no es llevarla a un lugar humano, que no es ponerla en primer lugar aquí en el mundo contaminado de pecado, de inmundicia, gobernado por Satanás, sino que justamente, miren,
Por eso decimos, la iglesia debe ser cristocéntrica. ¿Cuánto lo hemos escuchado, no? Porque otro de los propósitos, justamente a través de la guía que el Señor desea realizar en nuestra vida, es que mientras yo transito en este desierto, en este mundo, la iglesia sea enseñada en cómo debe caminar, para justamente no caer en lo que cayeron los israelitas. Los que cayeron en el desierto no supieron caminar. El creyente, desde que nace, tiene que aprender a caminar. Y ese caminar es durante toda la vida cristiana hasta que el Señor me llama a su presencia o me viene a buscar. La iglesia tiene un guía. Ese guía, ese buen pastor que me conforta, que me alienta, que me da muchas veces en medio de la tristeza gozo, esperanza, alegría, que me perdona, como decimos, que limpia por su sangre mis pecados. Ese guía también, y es fundamental, por eso insistimos en la enseñanza para la iglesia, para el creyente, en ese justamente andar. Durante 33 años, Moisés estuvo a través de la guía de Dios, enseñando al pueblo cómo andar, enseñando cómo adorar, enseñando a través de los mandamientos lo que tenían que hacer, lo que no tenían que hacer, cómo tenían que vivir, cómo tenían que adorar a Dios, cómo tenían que comportarse todos los días de la semana, cómo tenían que guardar el sábado, y así sucesivamente. Señor nos muestra en una forma tan preciosa. Yo puse acá, la enseñanza viene a través, justamente, a través, yo enseño, no solo con mis palabras, no solo con el estudio, como decía, ¿dónde está Viviana? Por allá, el otro día en la escuela bíblica, ya está Viviana, decía la sabiduría. Qué problema, ¿no? La sabiduría carnal, pero qué preciosa la sabiduría espiritual, tan distinta, que es pura, que es benigna, que no se enoja, que justamente cree en Cristo y que se abraza a Él. Sí, yo puedo enseñar con la palabra. El Señor enseñó con la palabra, pero enseñó mucho más con sus hechos. Y lo tenemos, por eso decimos, ¿no? El Cristo de los Evangelios. El otro día estaba recordando un trabajo práctico, ¿no? Formativo, uno de los primeros trabajos prácticos que lo hemos leído, pero yo digo siempre, bueno, lo voy a leer porque recordé. ¿Se acuerdan? Aquel que dice niñez, adolescencia, juventud del Señor Jesús. Qué precioso. Es este guía que en el caminar de este desierto enseña a un niño, instruye al niño en su carrera. Y aun cuando fuere viejo, no se va a olvidar de ella. La instrucción, y pone, nuestro hermano Armando ponía como ejemplo, ¿no?, al Señor Jesús, capítulo 2, Lucas capítulo 2. El niño crecía, después, ahí está el niño, crecía en sabiduría, en gracia para con Dios. Después pone la adolescencia, el niño crecía en sabiduría, en gracia para con Dios y los hombres. Y decía nuestro hermano, Señor, enseña cómo tiene que transitar
este desierto de la vida, este desierto del mundo, un niño creyente. El Señor enseña, y por eso las escuelitas, el Señor enseña a un adolescente que tuvo que pasar por todas las pruebas que pasa. Hay muchos adolescentes acá y hay muchos jóvenes. Bueno, el Señor les enseña, y por eso están los evangelios, y por eso leerlos, y por eso estudiarlos. El Señor enseña, es este guía precioso que tengo en este desierto, en este caminar, en este transitar hacia la patria celestial. ¿Qué aprendo? Y aprendo la Biblia, pero aprendo la manera en que tengo que comportarme, la manera en que tengo que hablar, las decisiones que tengo que tomar tan importantes en la adolescencia, en la juventud, para que el día de mañana no tenga que decir, como dijo Salomón, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y digas, no tengo en ellos ¿qué? Contentamiento. Qué triste cuando un creyente termina sus días, su vida y dice, no fui feliz, no tuve contentamiento. ¿Qué pasó? Justamente no dejó, fue creyente, quizás así como lo fue Salomón, pero ¿qué pasó? No dejó que Jesús fuera su maestro. No tomó las decisiones que Jesús justamente a través de su palabra nos deja. Todo. Sí, a nuestro hermano, lo que ustedes deseen, lo que ustedes se pregunten, ahí lo tienen en Jesús, tienen que ir a Él, tienen que ir al guía. Porque el Señor no nos deja sin respuesta y nos da, como dice el salmista, tú diste alegría a mi corazón, siempre y cuando justamente acate y me abrace a esas enseñanzas y pida la guía todos los días del Señor, que seguramente me va a dar. Por eso, qué importante. Yo pensaba, ¿no? Todo esto, nuestros hermanos mayores nos lo dejaron, nos lo dieron. Nosotros tenemos la responsabilidad ahora, como decía nuestro hermano, no de retener todo lo que ellos nos enseñaron, no solo con la enseñanza de la palabra, sino con sus vidas. La mejor enseñanza que puedo dar yo de ser un creyente es cómo vivo. El mejor testimonio que puedo dar yo al mundo que no cree es cómo vivo en mi vida diaria, no el día que vengo acá a la iglesia, todos los días. Y por eso decíamos, ¿no? Nuestros hermanos, por sobre todas las cosas, abrazaron a Cristo. Y por eso recordaba también un texto muy conocido, 2 Timoteo, capítulo 2, cuando Pablo le decía a Timoteo, versículo 19, 2 Timoteo, capítulo 2, versículo 19, pero el fundamento de Dios, ¿qué pasa? Está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Fundamento de la vida de nuestros hermanos que salieron en el año 90 estaba firme, porque justamente el fundamento de sus vidas era Cristo. Era Cristo como aquel que los había rescatado, era Cristo como aquel que los había introducido en el cuerpo de Cristo, la iglesia, y por lo cual tanto se preocuparon. Y justamente el fundamento estaba firme, porque sus vidas abrazaron la enseñanza de Cristo. No cualquier Cristo, el Cristo verdadero. El que hoy todavía, aunque seamos poquitos, podemos predicar. Y justamente por eso mismo, si
el fundamento mío, si el fundamento de nuestras iglesias, y por eso tengo que empezar por mi persona, no está firme, no está sobre la roca, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Si mi fundamento está como el fundamento de los israelitas o de tantos otros evangélicos, entre comillas, si comienzo sobre ese a dejar ese fundamento y comienzo a edificar también justamente lo que tengo que edificar, oro, plata, piedras preciosas y no arena y hojarasca. Si el fundamento está firme, voy a poder permanecer hasta el día de la llegada a la tierra prometida. Y por eso, acá Pablo dice, bueno, el fundamento va a estar firme. ¿Cuándo va a estar firme? Va a estar firme cuando ¿qué? Cuando me aparto de ¿qué? De iniquidad. Y ahí recordé, ¿no? Cuando me aparto de iniquidad. Nosotros decimos, celebramos hoy el apartamiento de estas iglesias que no predicaban a Cristo, que eran ecuménicas, que eran denominacionales y que lo siguen siendo. Y qué bendición, nos hemos apartado. Yo, ustedes, se han apartado. Justamente es un éxodo, ¿no? Se han apartado, como dice acá, y esto lo habla en forma que presente. Apártese ¿de qué? De iniquidad. Todo aquel que invoca el nombre ¿de quién? De Cristo. Todos invocamos el nombre de Cristo. Celebramos este apartamiento. Nos hemos apartado de iniquidad. Y ahí recordaba también otro trabajo práctico, justamente formativo, ¿no? Tan importante, la enseñanza bíblica fundamental, el abón. Eso es la iniquidad, ¿no? Uno dice, sí, me tengo que apartar. Lo primero que me tengo que apartar es ¿de qué? De lo que tengo, ¿dónde? Dentro. Porque de dentro del corazón sabemos todo lo que sale. Entonces cada día yo tengo que decir, Señor, quiero estar firme. Pero Señor, tú sabes que hay otra ley en mis miembros que me lleva a hacer lo que no quiero, es ese abón que tiene que ser tratado. Que cada día tengo que ir y pedirle al Señor, Señor, que esa sangre preciosa que un día me lavó, que un día también de ese costado y por medio de esa sangre formaste la iglesia a la cual me introdujiste para que sea miembro en parte, quiero que trate también mi abón. Porque quiero estar firme, no quiero caer en el desierto. Justamente lo primero que habla, ¿no? Uno dice la doctrina de la separación, cuando habla nuestro hermano Armando y habla, ¿no? Habla de todo lo que sabemos, separación de lo que transigen, cooperan con modernismo, ecuménicos, carismáticos, una iglesia concilio ecuménico, esto, lo otro, asociaciones, apartarse. Pero lo primero que habla la doctrina de la separación es aspectos personales en la vida ¿de quién? En la vida mía. Apártese de iniquidad, de pecado, y ahí habla, ¿no? Tantos textos preciosos que yo los tengo anotados acá, y que debiéramos también refrescar nuestra memoria, ¿no? Cuando el apóstol Pablo decía y hablaba a los tesalonicenses y les decía, no lo busquen, resta pues, hermanos, que os roguemos y exhortemos en el Señor Jesús, que de la manera, y ahí está, que fuisteis enseñados por el líder, por Jesús, por Cristo, de nosotros, ellos habían aprendido de Cristo, de cómo Pablo había aprendido de Cristo, de cómo conviene que andar y agradar a Dios. Así vayáis
¿qué? Creciendo, andando. El Señor quiere que en este desierto crezcamos hasta que lleguemos a esa edad preciosa de nuestro amado Salvador. Porque justamente, después dice Pablo, la voluntad de Dios es que vuestra santificación y que os apartéis. Es lo que dice la palabra de Dios. ¿Cómo está mi relación con el mundo? ¿Cómo está mi relación con el abono? Depende de cómo esté. Entregado al Señor, depende de cómo esté tratando de que el Señor justamente sea mi guía, sea mi buen pastor, sea mi enseñador. Entonces, de esa manera podremos decir, el fundamento de Dios está firme. Y quiera el Señor que hoy lo pueda decir, y todos los días, hasta aquel día precioso en que estemos para siempre con Él. Porque eso es lo que el Señor desea. Retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Os rogamos, justamente, dice el apóstol, que a través de este fundamento firme caminemos hacia la patria celestial. Señor nos bendiga y ese pueda ser nuestra experiencia, ser nuestro deseo, aferrarnos a aquel que nos amó y dio su vida por nosotros, como se aferraron estos hombres y mujeres de Dios, pequeño grupo en medio de tanta apostasía, tanta negación. En nuestros hermanos que iniciaron el éxodo había un fundamento en sus vidas, el cual era Cristo y al cual abrazaron. Que el Señor nos bendiga y que esta misma experiencia que hubo en nuestros hermanos también esté en cada uno de nosotros cada día hasta el día precioso, repito, en que estemos para siempre con Él. Damos gracias al Señor por esta palabra, como decía el hermano, recordando a aquel que salió primero, ¿no? Así como hoy se decía a la mañana, el que nos amó primero, también el que salió primero, para que nosotros, como vamos a escuchar más tarde, salgamos también a Él.